Yo quiero presentarles un poquito a María Cristina, que es una psicoanalista yo diría ya de talla internacional, por la trayectoria que ella ha tenido. Es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros, María Cristina, y es un honor para mí también tenerte como una amiga personal. Yo te aprecio muchísimo y te agradezco muchísimo. Bueno, María Cristina es, como les dije, psicoanalista. Ella hizo su doctorado en psicoanálisis en la Universidad de París 7, en Francia. Sus estudios de psicología los hizo aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, inicialmente. Luego viajó a Francia y en Francia hizo estudios en la sección clínica de la Universidad de París 7. También hizo un diploma de estudios superiores especializados, que es una especie de una maestría, y luego su doctorado en la Universidad de París 7. Actualmente ella practica en la ciudad de Nueva York desde el año 2000. Es psicóloga licenciada en el estado de Nueva York. Tiene su consulta externa del Departamento de Psiquiatría del Air Force Hospital en Queens y coordina el New York Freud Lacan Analytic Group. Tiene una serie de publicaciones. Es editora de Lacanian Compass, que es una revista online. Ha sido editora de la revista Cuaderno, autora de artículos en diferentes publicaciones como La Letra Mensual, Cuarto, Cilicet, Psicoanalítica Notebooks, entre otros. Es docente del INES en Miami. Como les dije, su talla de verdad es internacional y su prestigio también. Ha sido conferencista invitada por la New Lacanian School en Londres y por el Pont Freudian en Montreal, en Canadá. En Ecuador fue profesora durante varios años en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ha participado en una serie de congresos y de seminarios nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro de la New Lacanian School y de la Nueva Escuela Lacaniana, miembro especial de la Asociación de Psicoanálisis, de la Asociación for Psychoanalytic Medicine, miembro de la American Psychological Association. En Ecuador también trabajó y fue asesora de Fascinan, donde sé que todavía la extrañan por la pertinencia de sus consejos, por la sabiduría de sus consejerías. Todavía sé que les hace mucha falta. Y ella creó aquí en Guayaquil el Departamento de Psicología del Hospital Juan San Camarengo en Solca, fuera de una serie de actividades, de una serie de cosas que ella hizo en Francia, que no las tengo en este resumen del currículum porque si no, no podría dar su charla, pero tiene una vasta experiencia y ustedes van a poder apreciar los conocimientos de María Cristina con esta charla. Gracias, María Cristina. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer por esta tan gentil invitación. Quiero agradecerle a la Universidad Casagrande, quiero agradecerle a Marcia por la invitación, a Marcela por estas palabras y a Leticia también por haberme dado la oportunidad de pensar un momento con ustedes sobre este tema, como dice Marcela, que es un tema que nos convoca a todos. Nos convoca tanto desde el punto de vista profesional como nos convoca desde el punto de vista personal. Así que pienso que para todos va a haber un momento de reflexión. Espero no aburrirlos, espero que me puedan seguir en esta charla. He tratado de plantear el problema de la familia hoy en día, viéndola dentro de la perspectiva de la globalización y cómo eso puede afectar las estructuras familiares. Es decir, ya sabemos que en el siglo XXI es diferente de la estructura familiar que teníamos en el siglo XX. Entonces vamos a utilizar conceptos psicoanalíticos de orientación lacaniana para pensar en estos cambios que se están produciendo hoy en el siglo XXI. Para aquellos que no lo conozcan, pero creo que es más que conocido, Jacques Lacan es un psicoanalista francés y podríamos decir que es uno de los pensadores, ya está muerto, murió en el 81, pero ha sido uno de los pensadores más importantes que ha tenido la segunda mitad del siglo XX.
las cosas que Jacques Lacan dijo durante 30 años, mantuvo un seminario semanal en París, las cosas que él dijo son aún de actualidad. Y entonces eso me parece súper interesante y la gente sigue pensando, dice, pero ¿cómo este señor hace 30 años estaba describiendo cosas que están sucediendo hoy en día? Entonces, vamos a comenzar. Sin alargo en el tiempo, mejor para ¿okay? Para poder tener un poquito de tiempo para la discusión. Entonces, como les decía, la presentación que voy a hacer hoy se sitúa desde el campo del psicoanálisis, de orientación lacaniana. La pregunta que nos podríamos hacer es que si el psicoanálisis, tal cual lo conocemos hoy en día, es apto para discutir y enfrentar los problemas de nuestra sociedad. ¿Puede el psicoanálisis proveer las herramientas para comprender la sociedad contemporánea en la era de la globalización? Voy a referirme al trabajo realizado durante los últimos años por psicoanalistas contemporáneos, quienes basándose en los conceptos desarrollados por Sigmund Freud y Jacques Lacan, han reflexionado sobre la sociedad actual y los tiempos en que vivimos, partiendo del principio de que, en tanto psicoanalistas, debemos entender los tiempos en que vivimos, ya que esto afecta a los sujetos, a las nuevas formas de malestar, de sufrimiento y de gozar, de obtener satisfacción. Se trata de utilizar los conceptos psicoanalíticos para entender la sociedad contemporánea. Espero que esto nos sirva de material de reflexión para entender mejor los desafíos, las dificultades a las que nos enfrentamos como educadores, como padres, como trabajadores en el campo de la salud mental. Ya no me tengo que presentar, ya Leticia me presentó suficientemente, entonces desde el año 2000 trabajo en la ciudad de Nueva York. Muchas de las cosas tal vez que yo les voy a presentar hoy día van a ser sacados de esa experiencia cotidiana de vivir en una ciudad tan cosmopolita y movida, agitada como es Nueva York. Nosotros vivimos en una era que está dominada por la globalización, tanto social como económica y políticamente. Nuestros valores y morales están continuamente siendo cuestionados y desafiados. Las figuras de la autoridad desfallecen, ya sea porque son demasiado débiles o porque son demasiado autoritarias, versando en el extremo horror. Es la era de lo que Jacques Alain Miller y Eric Laurent desarrollaron en un seminario que dieron, ellos dos son psicoanalistas franceses, desarrollaron en un seminario que llamaron El otro que no existe y sus comités éticos. La ciencia sigue un rumbo desenfrenado. Entonces, mientras más avance en la ciencia hay, cada día hay más comités éticos que están creados para preservar la humanidad, los derechos humanos y la dignidad. Es decir, la ciencia va avanzando, va haciendo progreso, pero la ciencia no se plantea la cuestión de la ética. Entonces, al mismo tiempo que hay estos avances, tenemos cada vez más creaciones de comités éticos que se van a plantear esas preguntas. Es decir, podemos seguir haciendo las investigaciones del stem cell, ¿cómo se dice? De las células madres, podemos seguir haciendo este tipo de procreación, cómo podemos seguir haciendo para hacer trasplantes de órganos, quién tiene derecho a los órganos, quién tiene derecho a qué partes del cuerpo. El cuerpo, el ser humano en sí se vuelve objeto de la ciencia, pero también objeto del comercio y del uso económico. Entonces todas esas preguntas son cuestionadas por los comités éticos. Como ya no hay el discurso del otro, nosotros en el psicoanálisis de orientación lacaniana llamamos al otro, al gran otro, no a nadie en particular, sino que es una función. Pero este gran otro con mayúscula, ese es el que se supone que ya no existe hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer en esos tiempos? Como ese otro ya no está en el lugar del dominio, como ya no hay el discurso del otro, en su lugar estamos obligados a conversar, a discutir, a evaluar. El lugar de la evaluación también ocupa un lugar preponderante dentro de esta problemática en la que vivimos actualmente. Es decir, como ya no tenemos la orden que viene desde arriba de la ley, entonces vamos a deliberar, vamos a conversar, pero la solución que tenemos todos es vamos a evaluar. Son las evaluaciones las que se convierten en nuestras nuevas leyes, en nuestro nuevo otro, en cierta forma. Las evaluaciones, por supuesto, que son buenas, pero vivimos en un exceso de evaluación. Se evalúa la evaluación de la evaluación que ya se evalúa y seguimos así infinitamente, ¿no? Habría que pensar un poquito eso.
Marilyn Bruce, una psicoanalista francesa, dio una conferencia en Miami a comienzos de ese año. Entonces ella se preguntaba, ¿qué quiere decir hablar del mundo postmoderno? Voy a hablar tanto del mundo postmoderno como del mundo de la globalización. Ella argumentaba que ya no vemos la modernidad como una marcha continua hacia el progreso, que tampoco consideramos la innovación científica exclusivamente como un artefacto del progreso. Consideramos y estamos cada vez más fascinados con los efectos del discurso de la ciencia en la manera en que vivimos. La ciencia se ha convertido más y más en un proceso dialéctico. Ya no significa únicamente una marcha continua hacia un mundo mejor. Es verdad que el discurso del amo en estos días responde y está organizado por una racionalidad científica. Es evidente no solo en su forma discursiva, sino también en las formas ideológicas y políticas. Esto incluye el discurso económico, cuya forma también modela la lógica de la ciencia. Como les decía, ciencia y economía van de mano, ¿no? ¿Cómo ha afectado al sujeto el discurso de la ciencia? ¿Cómo ha afectado al sujeto el discurso de la ciencia? Uno de los mayores cambios ha sido el desvanecimiento del orden simbólico. Como Jacques Lamblin y Eric Laurent lo han enfatizado, los significantes tienen menos poder en estos días. Esto no impide la tentativa de restaurar al significante amo tradicional, que es Dios. Nos encontramos en un mundo donde el límite del goce ya no está basado en la prohibición, y este me parece que es un punto muy importante. El límite, y esto lo enfatizó muy bien Marilyn Bruce, el límite del goce no está basado en la prohibición, no está basado en el no fundamental. La ciencia, piensen en esto, la ciencia reemplaza la prohibición con la posibilidad. La estructura lógica de la vida social entonces cambia de un eje donde algo es prohibido o permitido hacia un eje donde algo es posible o imposible. Esto tiene consecuencias a todos los niveles. Tiene consecuencias en la sociedad, tiene consecuencias en la familia, tiene consecuencias en la educación, tiene consecuencias en todas partes. Ya no estamos en el régimen de lo prohibido o de lo permitido, sino lo posible o lo imposible. Estamos en la era de lo múltiple, además, en la era donde no hay universales. Los universales se caracterizan por para todos igual, es decir, la ley se aplica para todos, sin excepciones. Actualmente no estamos en esa época, estamos en una época de lo múltiple. Las leyes se cambian, se adaptan a cada uno según sus necesidades y según sus deseos. Esto sugiere, como Lacan lo afirma, una forma específica de disminución del nombre del Padre. El nombre del Padre es un concepto muy lacaniano. Lacan lo define, el nombre del Padre, se lo va a tratar de hacer sencillito, como una función. No es una persona en particular, no es un individuo, no es un sujeto, es una función que puede ser ocupada por el Padre, pero que puede ser ocupado también por otra instancia. Y el nombre del Padre para Lacan es una función simbólica que tenía como característica la de ordenar, regular, organizar, clasificar. Era un gran regulador el nombre del Padre, sin que sea ninguna persona física concretamente, ¿no? Pero hoy en día a lo que asistimos es a una disminución de esta función del nombre del Padre. Lo que se vuelve manifiesto es la multiplicación de órdenes microsimbólicos junto con multiplicación de límites. Y no es que no haya límites, sino que los límites se multiplican. Entonces, las fronteras también se multiplican y se interconectan para producir un mundo complejo de provincias, comunidades y otras formas de arreglos sociales. Los debates sobre los derechos humanos, sobre la investigación de células embrionarias, sobre las nuevas medicinas, con sus efectos benéficos y adversos, y peligrosos inclusive, la corrupción de políticos, y no solamente en países en vías de desarrollo, sino en países del primer mundo. Todos estos son fenómenos a los cuales asistimos diariamente. Si ustedes siguen un poco de cerca la política de los Estados Unidos, ustedes van a ver que hace poco
uno de los asesores más importantes de Bush, fue destituido y la crítica que se le hacía eran unas críticas étnicas. Entonces, a nivel mundial sucede esto constantemente. La política ecuatoriana, bueno, la viven todos los días y hay de todo. Es de todo, exacto. Y eso es lo que vamos viendo, ¿no? Es decir, que lo que pasa en un lugar va a tener efectos inmediatos, casi, en otro lugar. Ya no hay ese tiempo, bueno, eso es allá lejos, nosotros estamos acá, separados, aislados, tenemos una pequeña comunidad donde todo el mundo se entiende, aquí es a nuestra manera, los criollos, no. Ya lo que pasa en los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos, la economía mundial que afecta inmediatamente lo que está sucediendo en el tercer mundo. Lo que sucede en el tercer mundo tiene efectos inmediatos también sobre la economía de los Estados Unidos. Vivimos un mundo de nuevos síntomas y de nuevas formas de obtener goce, o sea, satisfacción. Estos son los signos de nuestros tiempos. Pienso que es el deber del psicoanálisis de participar en los debates de la sociedad. Yo había hecho un poquito esto más largo, hablando también, haciendo una comparación entre lo que Freud desarrollaba en el libro suyo sobre el malestar en la cultura, y comparándolo con, en cierta forma, todo lo que Freud desarrolla sigue de actualidad hoy en día. Es decir, lo que él describía como los enemigos del hombre, como los problemas que hay en el climático, como los problemas que tenemos en las relaciones con nosotros, los problemas que tenemos con la relación con nuestro propio cuerpo. Como todo eso en cierta forma sigue de actualidad, pero pienso que muchos de ustedes ya han de haber leído Freud y si no les recomiendo la lectura porque es de actualidad. Entonces voy a saltar un poco esa parte para ir a otro. Decía Freud que la vida es demasiado dura para nosotros, que trae demasiados dolores, desengaños y tareas imposibles. Y para soportar esto disponemos de tres medidas, barreras poderosas con las que tornamos ligera nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que lo disminuyen y sustancias que intoxican, lo que nos vuelve insensibles a ello. Entonces, ¿qué es lo que vemos de lo que Freud plantea? Es decir, seguimos y hemos aumentado con lo de las sustancias que nos intoxican y que nos dan placer inmediato. Los límites del cuerpo cada día los vencemos más, porque si no tenemos píldoras y remedios que nos ayudan a mantenernos jóvenes, tenemos medios quirúrgicos, cirugías plásticas y otros inventos. Cada día más erradicamos las enfermedades que antes decimaban a las humanidades. Pero seguimos teniendo los mismos problemas, sino que ya no tenemos esta prohibición, la prohibición que antes servía como una barrera poderosa. Eso ya no existe. Entonces ahora estamos confrontados con este punto. Florecimiento del goce y de medios a nuestro alcance para poder obtener satisfacción inmediata. A todo momento, a toda hora, prácticamente sin límites. Y entonces, ¿cómo poner un freno a eso? Jacques Langmuir, en este seminario del que les hablaba antes, él planteaba que uno de los efectos del imperativo contemporáneo de goce es que cuando uno no se ofrece el placer de gozar hoy, es imperdonable. Piensen en esto, si no nos ofrecemos el placer de gozar hoy, es imperdonable. Es decir, no estamos en nada, porque tienes todo tu alcance para hacerlo. Es decir, que aquellos que sufren, los neurólogos, no solamente sufren, sino que se sienten culpables de sufrir. Es igual con la vejez o con la belleza. ¿Has hecho todo lo que está a tu alcance para permanecer joven o devenir bello? Hay algo en la depresión contemporánea que es de este orden. La carencia de goce hoy es imperdonable. Y es la razón por la cual, sin duda, se hace de lo que se llama la depresión la enfermedad paradigmática de nuestra civilización, que no es la civilización que le tocó a Freud, en donde aflora, en esta civilización nuestra, aflora un imperativo de goce que no está velado, sino que es exhibido de todas maneras posibles. Hasta tal punto que podría decirse que en la época victoriana de Freud era la neurosis, especialmente la neurosis obsesiva, la que hacía del ideal social. Y que hoy el ideal que se elabora, en el caso de que haya alguno, es más bien el de la perversión como nueva forma social y además que demanda aproximarse de la norma social.
Son palabras bien fuertes. El imperativo de goce fue planteado por Jacques Lacan. Entonces él decía que el imperativo de hoy es goza. Y ese es nuestro super yo actual. Todos a gozar en todo momento, y no importa con quién, no importa con cómo, no importa a qué hora. Y si no, nos aburrimos y cambiamos de canal, cambiamos de marido, cambiamos de familia, cambiamos de países, cambiamos de cara, cambiamos porque hay que estar constantemente en este gozar. Vivimos en una era donde los valores morales y las creencias están cambiando. ¿Cómo podemos hacer para hacerle frente a eso? La tesis freudiana era que lo que llamábamos nuestra civilización es en gran parte responsable de nuestra desdicha, y él examinaba las causas. Escuchen la definición que da Freud de civilización, porque me gusta muchísimo. Dice Freud que para él la civilización es la suma total de los logros y regulaciones que diferencian nuestra vida de la de nuestros ancestros animales, y que tienen dos finalidades: proteger al hombre de la naturaleza y ajustar las relaciones mutuas. En la lectura que hace Jacques Alain Miller, psicoanalista francés, del texto freudiano y de las enseñanzas de Lacan, subraya que lo que Freud aisló como produciendo neurosis es el esfuerzo para hacer existir la relación sexual y el sacrificio de goce que esto comporta. Vamos a ver esto de una forma más detallada cuando veamos la cuestión de la familia. Para Freud, el sujeto se enfermaba por la represión sexual y por los límites que la sociedad imponía en los tiempos victorianos, encontrándose con la paradoja que mientras más reprimía el sujeto su sexualidad, mayor era su sufrimiento. Esto lo llevó a conceptuar la figura del superyo. Pero en esta época hemos pasado por la etapa de la liberación sexual, la igualdad de derechos y de oportunidades entre los sexos. Los avances de la ciencia han permitido disociar la sexualidad y la procreación. Se puede tener sexo sin procrear y procrear sin tener sexo. Y eso es uno de los cambios más importantes que ha afectado a la estructura de la familia. Es decir, aquello que antes era junto, que estaba unido, sexualidad más procreación, desde que se inventaron los métodos anticonceptivos, se disyunció, se separó. Entonces uno puede tener sexo sin procrear, pero uno también puede procrear sin tener sexo. Y eso es lo que vemos cada día más con todos los avances de las procreaciones asistidas. Se están introduciendo también nuevas estructuras familiares. El psicoanálisis fue inventado para responder a un malestar en la cultura. Eso es importante. Tal vez el psicoanálisis no hubiera podido existir en el siglo XVIII. Tal vez el psicoanálisis fue producto de esa época en la cual vivía Freud. Entonces fue inventado para responder a un malestar en la cultura, un malestar, un sufrimiento que podría ser formulado así. Para hacer existir la no relación sexual debe frenar, inhibir, reprimir el goce. La práctica freudiana, dice Jacques Alain Miller, abre la vía para lo que podemos llamar la liberación del goce. La práctica lacaniana tiene que ver con las consecuencias de este éxito fenomenal, consecuencias vividas como catastróficas a veces. En una entrevista que le hicieron a Eric Logan, un psicoanalista francés, que le hicieron en Argentina, le preguntaba si el psicoanálisis podía dar respuestas a situaciones angustiantes como las que se viven en diversos lugares del mundo. Y él contestaba que desde la Segunda Guerra Mundial había una gran confianza de que con la ciencia el mundo iba a ser mejor, pero que ahora esa confianza ya no existe. Uno tenía la idea de que hoy con la ciencia es mejor, ser precavido. De la misma manera, en el campo de la política entramos en un siglo de mayor incertidumbre. Antes, los dos lados del muro eran más fáciles de comprender. Estaba de un lado los países occidentales, capitalistas, y del otro lado estaban los países orientales y comunistas. Era un mundo que estaba dividido en dos, mucho más fácil de entender cuáles eran las coordenadas. Hoy ya no existe eso. Estamos en un mundo unificado, globalizado, donde no hay alternativas porque hay una civilización única, donde efectivamente hay incertidumbre,
respecto de las distribuciones y las políticas. Este mundo es mucho más individualizado y los agrupamientos, las identificaciones tienen dificultades para dar a cada uno sus identificaciones. Cada uno está más libre de inventar su vida, sus identificaciones, con un margen muy grande. Esto ha podido ser entendido como una de las causas de la extinción en nuestra civilización de la idea de depresión. Dicho de otra manera, hay deprimidos por todas partes, como una verdadera epidemia. Vivimos en una era donde la familia clásica casi no existe, o no es el modelo predominante. Voy a hacer una pequeña aclaración de eso. Tal vez la familia clásica en el sentido de la familia extendida, que quiero decir los abuelos, los tíos, los padres, la familia extendida, como la entendíamos 20, 30 años, tal vez todavía existe en Ecuador, pero por ejemplo en los Estados Unidos eso casi ya no existe. Sino que vemos un núcleo de familia reducida. Máximo tenemos el padre y madre cuando existe y los niños, y eso es el núcleo de la familia, ¿no? Pero aparte de eso, hoy tenemos familias monoparentales. ¿Qué quiere decir? Familias con un solo padre, puede ser el padre o puede ser la madre, pero un solo padre. Familias multiparentales, ¿qué quiere decir? Donde hay varios padres y hay varias madres, porque hay varios niños y cada uno de estos niños tiene un padre diferente del otro, ¿no? Que sería lo típico de que a veces se lo ha trabajado en películas un poco como caricatura, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros, es un poco eso la familia actual. Existen familias con padres homosexuales, ya sean gay o lesbianas, parejas de gay o parejas de lesbianas, con padres bisexuales y con padres heterosexuales. Existen hijos por inseminación artificial, de madres sustitutas y de donadores de ovocitos separados, no tiene que ser necesariamente la misma, combinados o no en la misma persona. Varios casos, por ejemplo, de los que escuché recientemente llamaron mi atención. En el primero, hay una pareja gay que contrata a una mujer donadora de óvulo y a otra mujer para el rol de madre sustituta. Esta pareja escribió un documento legal sobre los derechos de visita de la una y de la otra. La madre sustituta podía visitar al niño desde su nacimiento, es decir, aquella que lo llevó en el vientre tenía derecho de visita al niño desde que el niño nació, pero aquella que fue la donadora de óvulos solamente a partir de los 15 años del niño. Es decir, que las relaciones entre la pareja, entre los padres, entre los niños, siguen otras vías, ya no son las vías de yo soy el padre, tú eres la madre, y esto es lo que las normas que se hacen de esta manera, sino que todo es a partir de contratos. Entonces, si entramos en el mundo contractual, si entramos en el mundo de los contratos, podemos hacer un contrato como nos convenga. Y a eso se debe entonces esta proliferación y esta multivariedad, podemos decir, de familias actuales, porque todo está hecho en base de contratos y yo con los contratos yo puedo hacer lo que yo quiera. Exagero lo que yo quiera, siempre hay leyes que van a proteger a la infancia, siempre hay leyes que van a proteger ciertos derechos, pero de cierta forma hay una mayor libertad que eso, y si está firmado por el contrato y los dos están de acuerdo, entonces se mantiene. En el otro caso, un caso que presentó Marilyn Bruce, era un hombre solo quien había contratado igualmente a dos mujeres. Y piensen bien, qué importante que es, porque siempre se contratan a dos mujeres, la separación entre aquella que da el óvulo y aquella que tiene el embarazo. Entonces contrató a dos mujeres, una donadora de óvulo y otra para la inseminación. La idea era de disminuir el rol maternal, para que no haya una madre que sea tan importante. Este señor examinó cuidadosamente la raza de cada una y escogió una latina para un caso y una caucásica. Caucásica quiere decir de raza blanca, para producir la buena mezcla. Digamos, tuvo su niño, se lo llevó, poco tiempo después regresa en consulta porque estaba muy angustiado, porque ahora quería tener una niña, quería tener una hija. Lo que me olvidé de contarles es que en el transcurso de lo que él regresa con este niño que tuvo de este contrato,
Entonces le pide a su propia madre que venga a la casa para ocuparse del niño. Entonces vemos además ahí cómo los saltos de las generaciones se producen. Después de un tiempo no estaba satisfecho, entonces quería una niña. Y hablando con los psicoanalistas que lo estaban siguiendo, porque Marilyn Bruce lo veía en supervisión, tratan de averiguar de dónde viene este deseo de tener una hija. Y entonces resulta que su madre tenía un anillo muy valioso que había sido transmitido por generación de generación en generación a las mujeres de la familia. Y entonces, si él no tenía una descendiente mujer, no había a quien transmitirle ese anillo. Entonces ya no se trataba de una transmisión de nombre, ya no se trata de una transmisión de patrimonio en el sentido de mis tierras, mis castillos, lo que tenga, sino que lo que necesitaban era un dedo para poner ese anillo, si lo reducimos a lo mínimo, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que este hombre necesitaba. Un tercer ejemplo, y este lo vi de muy cerca porque era un estudiante en psicología que estaba haciendo su pasantía en el hospital donde yo trabajo, y entonces en un momento dado lo felicita a todo el mundo y se le había hecho un regalo para el bebé que acababa de tener. Yo no tenía idea de que estaba casado ni que su mujer esperaba un bebé, no sabía si era adoptado o no. Entonces un día le pregunté, entonces me dijo no, que habían contratado una agencia, hay muchas agencias como estas que existen en los Estados Unidos. Él y su pareja, él es gay, con su pareja gay, habían contratado a esta agencia, igual hace la misma separación entre, por un lado la madre que da el óvulo y por el otro lado la madre que es la que lleva el embarazo. Pero lo que cambiaba en este caso, los dos anteriores, era que uno de ellos dos sí era el padre biológico. Este hijo había sido hecho con esperma de uno de los dos de la pareja. Pero, para evitar también ese apoderamiento, ese sentimiento de que este es hijo mío porque yo soy el padre por esperma biológico del niño, entonces eso se lo había hecho, como se dice en la ciencia, a los ciegos. Es decir, que la agencia sabía de cuál esperma ese niño era el producto, pero la pareja, los dos, no lo sabían, lo podían saber más adelante cuando quisieran, que igualmente el niño iba a tener derecho a saberlo cuando sea más grande si él quería saber cuál era el padre biológico de él. Pero mientras tanto ese niño iba a ser criado por esta pareja, los dos asumiendo que cada uno era verdaderamente el padre biológico del niño. Como se dan cuenta, tres ejemplos diferentes, cada uno, pero todos pasan a través del contrato que va regulando las nuevas relaciones que se dan dentro de la familia. Entonces así lo que vemos es que los sujetos tienen cada día más dificultades mayores para identificarse con las historias familiares, porque ¿con qué historia familiar se pueden identificar? Estas historias están llenas de agujeros, están constituidos más por rupturas que por comunidades, que por continuidades y por transmisión de las generaciones. La lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades y los avances logrados por el feminismo también tienen consecuencias que debemos tener en cuenta. Se producen en algunos casos inversión de los roles clásicos. En vez de estar la mujer en la casa y ocuparse de los hijos, es el hombre quien se queda en la casa y la mujer quien sale a trabajar. Con el acceso a la educación y a la formación profesional, hay mujeres que pueden suplir las necesidades económicas solas, ya no necesitan tener una pareja para hacerse cargo de una familia. Hay otras que para lograrlo deben abandonar sus familias e irse al exterior a buscar formas de ganarse la vida y enviar fondos para los hijos que se quedaron muchas veces en manos de abuelos o de parientes, y otras veces a cargo de vecinos, o en el peor de los casos abandonados. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo veo muchísimos de estos casos y veo diariamente el sufrimiento que le cuesta a estos madres, pero también a veces son los padres que dejaron a sus hijos en algún país de América del Sur, sea México, sea Centroamérica, sea Colombia, Ecuador, Perú. No hablen ustedes, no hay uno que sea más predominante que el otro. Trabajan muchísimo para enviar todos los meses dinero. Cuando yo les pregunto qué contacto tienen con los hijos, tienen esporádicamente contactos por teléfono. En el mejor de los casos tienen contactos regulares por teléfono. En el peor de los casos no. Porque como la mayoría está ilegal,
entonces no pueden salir. Y si no pueden, es decir, que si salen de los Estados Unidos para ir a ver a sus hijos, no pueden regresar. O si lo hacen corriendo muchísimo peligro, porque la forma de cruzar la frontera por México es cada día más complicada. Entonces lo hacen con mucho riesgo. Lo que complica más el asunto es que muchos de ellos ya tienen hijos en los Estados Unidos. Al tener hijos en los Estados Unidos, estos hijos son americanos. Entonces, esos hijos americanos sí están protegidos por todas las leyes americanas. Entonces, si ellos se van a sus países para ver a los hijos, tratar de traerlos, corren el riesgo de dejar a los otros abandonados. Y entonces están en una disyuntiva terrible. La solución que encuentran para esto no es la única, pero una de las cuales yo veo es la cuestión del síntoma. Entonces tenemos mujeres muy deprimidas, hombres también, o si no un ataque de pánico. Es decir, cuando llega a tal punto el nivel de la ansiedad, ya no aguanta más, y entonces son ataques de pánico. Los ataques de pánico, como ustedes saben, hay que distinguirlos de los ataques del corazón. Entonces normalmente terminan en las salas de emergencia de los hospitales. Las salas de emergencia tienen que descartar primero que no sea un ataque al corazón, para enseguida poder decir, bueno, no, esto es más bien un ataque de pánico, entonces puede seguir, digamos, la vía de un tratamiento psicológico, ¿no? Pero esos son, digamos, de formas concretas los resultados del mundo de la globalización en la cual vivimos actualmente. Entonces, las economías globalizadas y los nuevos mercados determinan no solo el flujo del dinero, sino también el de las poblaciones migrantes. Según Lacan, los cambios producidos en la familia actual tienen que ver con la decadencia de la función paterna y con el progreso de la ciencia. La función paterna, como les decía antes, es un concepto clave dentro de la teoría psicoanalítica y fue especialmente desarrollado por Jacques Lacan. Él lo llamó el nombre del padre. Entonces, no se refiere a la función paterna, no se refiere, al hombre en concreto, al padre biológico, y al padre adoptivo tampoco, sino a esta función, que es de nominar, de nombrar las cosas, las relaciones, de establecer órdenes y de poner límites de organización. Lacan planteaba, y eso lo planteaba hace más de 30 años, que nuestra era no es más la función paterna única del nombre del padre, sino que vivimos en lo que él comenzó a llamar ya en los años 64, 70, por ahí. Él planteaba que vivíamos en una pluralización de esa función que él llamó los nombres del padre. Entonces pasamos de una función única del nombre del padre a una pluralización de los nombres del padre. Esto él lo correlacionaba con otro fenómeno al cual asistimos. Él lo llamó, se reía el otro día y me decía, estos son los objetos no identificados, los objetos voladores no identificados. Lacan lo llamó los objetos A. Y el nombre de A solamente viene porque es la primera letra del alfabeto. Pero lo que él planteaba es que al mismo tiempo que asistimos a esta decadencia de los nombres del padre y a esta pluralización de los nombres del padre múltiples, vivimos una época en que el objeto A está en el cenit, es decir, en la parte más alta del mundo social. Los objetos A son aquellos que nos permiten gozar. Entonces gozamos con el cuerpo, pero gozamos de los objetos que la ciencia también nos ofrece, nos permite. Gozamos de las sustancias intoxicantes, pero también gozamos de lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Gozamos a través de la anorexia y de la bulimia. Gozamos a través de los piercing y de los tatuajes. Yo no sé si aquí el fenómeno de los tatuajes está en boga, pero en los Estados Unidos cada vez más se ven menos cuerpos sin tatuaje. Cada día más el cuerpo entero está prácticamente tatuado. Es como una nueva piel que lo reviste. Todos estos objetos, los objetos que nos permiten gozar, cada día más están en el auge. Y es como que si viviéramos en una carrera desenfrenada para gozar continuamente. Entonces las dos cosas van de mano. Es decir, no solamente que los objetos suben y proliferan, sino que también la decadencia del nombre del padre permite la subida de estos objetos al cenit de lo social. En la era postpaternal, que también podemos llamarla postpaternal, puesto que estamos hablando de una decadencia de los nombres del padre, en una conferencia
charla que dio Eric Laurent en la ciudad de Nueva York, en un simposio muy importante. Este fue un simposio organizado por la Asociación para Medicina Psicoanalítica. Son psicoanalistas, tienen una orientación más ortodoxa, más clásica, freudiana, pero habían invitado a Eric Laurent, que es un psicoanalista lacaniano, que participara. El tema del simposio era el padre muerto. Entonces era, aprovechándose de la coyuntura del aniversario de Freud, creo que eran los 100 años del aniversario de Freud, plantear cuáles eran las consecuencias y los efectos que tenía hoy en día esto que ellos llamaban el padre muerto, que es el padre simbólico que ya no es operante. Entonces, en esta conferencia que Eric Laurent llamó Nuevo Amor por el Padre, que va a ser publicada próximamente en un libro, no solamente la de él, sino todo el simposio se ha conseguido que sea publicado, así lo podrán leer. Entonces, él planteaba que en esta era postpaternal, que es una era proclamada por aquellos que piensan que los padres de antaño han desaparecido, el psicoanálisis se esfuerza para mantener la brecha entre la narrativa sociológica, que es un poco lo que yo les describí antes, que es un poco lo que está pasando con las poblaciones migrantes, lo que está pasando con la familia, cuando los padres se van a trabajar a otros lados, dejan a los hijos acá, y con la experiencia vivida de cada uno de los sujetos. Es decir, que el psicoanálisis se sitúa entre estos dos ejes, de cierta forma, entre la narrativa sociológica, que no es nuestro campo, pero ubicándose con la experiencia vivida de los sujetos. Ya se acabó, decía Laurent, el padre de la autoridad, de la tradición, del patriarcado. Se acabó el padre de la ley con mayúscula. Ahora hemos llegado a una paternidad que es contractual, lo que yo les decía antes, todo es a base de contratos, que es negociada, que es responsable. Esta paternidad puede ser nada más que un equilibrio entre derechos y deberes. Negociado por contratos. En el futuro vamos tal vez a imaginar una paternidad pacificada, libre de todas estas emociones que inundaban el antiguo sistema. Acuérdense, el antiguo sistema estaba hecho de figuras del padre súper autoritarias que creaban mucho odio, mucha rebeldía, y entonces también figuras del gobierno, figuras políticas, podían ser representantes de esas figuras autoritarias odiadas y que había que destruirlas, por ejemplo. Y no sé si puedo hacer esta comparación, pero tal vez podríamos pensar qué pasa en Irak actualmente. Es decir, destituyeron aquella figura autoritativa, tiránica, cruel, intransigente, pero en vez de encontrar una pacificación, lo que encontramos es una efervescencia, es un odio mucho más exacerbado, están los unos matándose con los otros, son diferencias de culturas, son diferencias de creencias, pueden ser los mismos islámicos, pero que creen dos versiones diferentes que tienen dos versiones diferentes del Islam, y eso es una guerra civil que por el momento está temperada, o tal vez exacerbada por la presencia de los Estados Unidos ahí. Pero cada día más hay una presión más fuerte para que los Estados Unidos se retiren de Irak. Vamos a ver qué pasará, ¿no? La paternidad está difractada, está definida por normas que son cada día más variables. Que son normas que de cierta forma favorecen a estas nuevas familias reconstituidas. Es decir, la cuestión no es decir, ay, qué barbaridad, mire cómo son las familias de hoy, vamos a prohibir esas formas de familia, regresemos a los tiempos antiguos, regresemos a las familias de antaño, regresemos a cómo era el orden antiguo. No, lo que se trata es tratar de entender cuáles son los tiempos en que vivimos y cuáles son esos cambios y qué efectos tiene eso en nosotros y aquellos con los cuales vivimos y con los cuales trabajamos. Hay una versión reformista del padre que lo ha convertido en un padre de utilidad pública, es decir, el padre se convierte hoy en día en alguien de utilidad pública. Separado de los dramas, ya no tenemos el gran drama del Edipo, ya no es el hijo que quiere matar al padre para poder apoderarse de su mujer o de sus bienes. Hoy en día asistimos a otro tipo de fenómenos. Uno de los psicoanalistas decía que tal vez lo que asistimos hoy en día ya no es esta diferencia, ¿no, verdad?, de las generaciones, entre lo que es la generación de los padres y la generación de los hijos.
que más bien asistimos a una especie de aplastamiento, podríamos decir, de esta diferencia de generaciones. Y que hoy en día tenemos como al hijo amigo del padre, es decir, es mi pana, ya es mi compañero, ya no hay esta diferencia de generaciones. También asistimos a una especie de igualdad entre los hijos y los padres, la cuestión de los respetos antiguos, eso ya no existe. Pero también existe, yo no sé si aquí, pero en los Estados Unidos cada día más se empuja a la denuncia del hijo hacia el padre. Es decir, si tú me tocas, si tú me pegas, yo llamo a la policía y te denuncio. Y entonces hay hoy un murmullo en la sala, ¿verdad? Que eso tocó a ciertos puntos. Cada día más existe eso. Si tú me tocas, yo te denuncio y te acuso. Si no me das permiso, pero eso es ya ok, porque si hubo un abuso hay que pararlo. Pero si no me das permiso, si no me prestas el carro, yo voy a decir que tú me has abusado sexualmente. Si tú no me das esto, yo voy a decir, te voy a denunciar y que vengan que me lo prueben. ¿Dónde está el golpe? Ya no voy a hacer el golpe ahorita mismo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Y entonces, cada día más tenemos estos jóvenes que viven sin barreras, pero sin estructuras, sin límites. Y por ejemplo, podríamos pensar que los sucesos de Columbine, es decir, los niños que fueron y mataron a todos sus compañeros, que son momentos, episodios, podríamos decir, psicóticos, pero que son productos de esto que está sucediendo dentro de la familia. Es decir, cada día más la violencia crece más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, supongamos que habían hogares conflictivos en los cuales mucho desorden, pongámosle así, mucho desorden, falta de organización, falta de credibilidad, falta de presencia, ¿verdad? La escuela lo suplía. Entonces los niños iban a la escuela y en la escuela había los límites que antes nos daba en la familia. Entonces la escuela decía, esto sí se puede, esto no se puede, está castigado, está suspendido, tienes el año, te quedas sin recreo, etcétera, etcétera. Hoy en día cada vez más, primero que hay más peso en las escuelas, es decir, no tenemos que atacar solamente a las escuelas, sino que cada día se les pide a las escuelas que hagan más lo que en casa no se puede hacer. Pero cada día más las escuelas se sienten no capacitados para hacerlo, o sienten que no es de su incumbencia hacerlo. Entonces esos niños terminan en dónde, porque son jóvenes, terminan en dónde, sea en los hospitales psiquiátricos, sea en la policía. O se los acusa por crímenes menores, y van a correccionales, y van al tribunal de familia, y terminan en ese circuito, o si no, terminan en los hospitales. Y cuando uno ve y dice, pero ¿por qué vino este niño a consulta? Ah, porque era insoportable en la clase y ya no se la aguantaba más. Entonces, cada día vemos, por ejemplo, que los padres renuncian, es que es más grave que renunciar, es como endosa, pero es más serio que endosar. Por ejemplo, una paciente que yo tengo, tiene dos hijas adolescentes. Una de las hijas no tiene hora de entrada, no tiene hora de salida, no va a la escuela nunca. La otra de las hijas, 14 años creo que tiene, no va a la escuela nunca, se pasa en la casa del novio, el novio no va a la escuela, salió encinta, estaba encinta ya como 3 veces, abortado no sé cuántas veces. La madre le dice, bueno, tienes que estar en la casa a las 7 de la noche, no está en la casa a las 7 de la noche, puede llegar a las 11 de la noche. Entonces ya intervino la corte de familia le pone los límites, la chica no le importa, el año pasado creo que había asistido 2 días de clase al año. Entonces la madre lo que hizo fue al tribunal de menores y dijo, yo no puedo con ella, ustedes verán qué hacen con ella. Entonces la mandan a un la mandan a un correccional, la mandan a cualquier parte porque yo ya no puedo ocupar de ella. Ok. Entonces, al mismo tiempo que vemos esta pluralidad de los nombres del Padre, lo que vemos también son que existen cada día más comunidades diversas que componen las sociedades contemporáneas. Son comunidades justapuestas, poco articuladas al espacio público, en peligro de repliego y de expresarse únicamente a través de pasajes al arco. Existen comunidades religiosas nuevas fundadas sobre la atención individual brutal, establecidas a la conveniencia del momento, y algunas se pueden caracterizar por la obediencia hasta la muerte. Por ejemplo,
todos los atentados suicidas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ok, yo me comprometo a esto hasta la muerte. Vemos estas sociedades que están cada una más, al mismo tiempo que están cada día más cerradas entre ellos, están más puestas con nosotros, que están más en oposición los unos a nosotros, porque es mi verdad y no la tuya. Yo tengo derecho de tener mi verdad y la tuya no me interesa. Entonces cada día tenemos menos comunicación en ese sentido. Es el otro contraste, porque si cada día tenemos más comunicación, cada día tenemos menos comunicación, cada día tenemos más cantidad de información, sabemos inmediatamente lo que pasó en otro lugar, pero no hay una calidad en esa comunicación, en esa información. Pero lo que es interesante es, Chacarán Millero planteaba que al mismo tiempo que vemos todos estos cambios dentro de la estructura familiar, al mismo tiempo lo que insistimos es que cada día más hay más demanda y más demanda de matrimonio. Es decir que para aquellos para quienes el matrimonio antes era prohibido, no era posible, es decir, los gays o las lesbianas, cada día reivindican más el derecho de casarse. Ya no es el derecho de vivir juntos, porque eso lo tienen, sino es el derecho de casarse. Es decir, que vemos como la familia tradicional se deshace, crecen estas nuevas formas de alianza, estas nuevas formas de pareja, pero al mismo tiempo reclaman tener esa misma estructura que existía antes en las familias tradicionales. Entonces quieren tener los mismos derechos, los mismos deberes para poder transmitir bienes, para poder transmitir herencias, para poder transmitir beneficios de salud, etc. E igual para los hijos. Entonces no es que el matrimonio en sí, no es que la familia en sí desaparezca. Lo que tenemos que pensar es que en estas nuevas formas de organizaciones familiares. Y entonces estas demandas vienen de las comunidades de gay y de las lesbianas, que tienen muchísimo poder de político y tienen muchísimo poder económico. Por ejemplo, es conocido que si en un barrio, por ejemplo, los gays comienzan a comprar en ese barrio, el valor de ese real estate, de la tierra, de las casas, lo que sea, va a subir de precio, porque inmediatamente arreglan las comunidades. Es interesante. El padre real sería aquello que es, para Lacan, aquello que es imposible de nombrar, imposible de conceptualizar, imposible de pensar. El padre imaginario es aquel padre, como dice Lacan, aquel padre concreto, aquel padre específico, aquel padre que me hizo a mí tan mal como individuo, aquel padre que no me fabricó bien, ese es el padre imaginario. El padre simbólico es el padre de la ley, el padre que nombra, el padre que organiza, el padre que regula. Por supuesto que los tres registros pueden estar encarnados en uno solo, pero a veces es más fácil pensarlo en estos tres aspectos. Entonces, si el padre real, irónicamente, puede ser reducido al esperma, como Lacan lo nombraba, precisamente esto ha permitido nuevas formas de alianza en los mercados globales y la ciencia para producir diferentes fenómenos. El mercado global, gracias a la ciencia, lo ha convertido el esperma, por ejemplo, pero el óvulo también, como objetos de intercambio, y son bienes más, son bienes de utilidad, no de utilidad pública, sino bienes de consumo, que se compran, se comercian, se negocian. El esperma reemplaza al padre de múltiples maneras. Recientemente, decía Durant, un laboratorio de Newcastle había logrado producir ratones utilizando solamente el esperma, antes la diferenciación de las células seminales. Y entonces el título que sacaba el periódico era Nacidos sin un padre. Cada día la ciencia avanza más, vamos. Nacidos sin padre. Y esto fue publicado en el periódico italiano La República. Pero las mujeres también tienen su parte dentro de todo esto. Entonces existen actualmente, por ejemplo, clubs de mujeres que se reúnen para intercambiar sus experiencias con los bancos de esperma.
Y entonces ahí ellas evalúan, entonces dicen, este es uno bueno, este es uno malo, y el sistema de evaluación existe igual como hacemos la evaluación de ¿está satisfecho con tal producto o no está satisfecho con tal producto? Entonces se evalúa la calidad del servicio, cuán fiables son, cuánto pueden responder si hay alguna queja, si hay alguna demanda, la frescura del producto, que es otra de las cosas que se evalúan. Y esto le permite a mujeres jóvenes, mujeres muy ocupadas, ¿verdad?, que quieren hijos, porque fíjense que dentro de todo eso que estoy describiendo, el deseo por el hijo se mantiene, el deseo por la pareja se mantiene, el deseo por el matrimonio se mantiene, pero no dentro de la misma estructura que veíamos antes. Entonces estas mujeres que hoy en día están muy ocupadas, que quieren hijos, pero que no tienen tiempo para ocuparse de estas complicaciones que trae lo de tener una vida compartida con un hombre y con sus problemas, entonces han encontrado esta solución para satisfacer su deseo de maternidad. Y como para todo, entonces es un mercado donde uno puede ir a satisfacerse y a encontrar lo que uno necesita. También hoy en día vemos un incremento del fervor religioso y de la creación de nuevas religiones que provocan sospechas, descontento, desconfianza o fe ciega que llevan a los excesos. Lorán en esta conferencia, por ejemplo, planteaba que uno de las consecuencias de este impacto de la religión dentro de la política, por ejemplo, era, habíamos visto dentro de las últimas elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no es el único lugar donde esto sucede. Yo antes nombré Irak, podemos tal vez tratar de entender lo que pasa en Irak desde el punto de vista también de las religiones. Entonces, las dos caras de la subjetividad contemporánea son, por un lado, el debilitamiento de la autoridad del nombre del Padre y, por el otro lado, un empuje al goce de lo más variado, una sobredosis generalizada. La decadencia del ideal se acompaña de las exigencias del goce, van de mano. El hedonismo, la búsqueda del placer, no se restringe a los límites del principio del placer. La verdadera naturaleza del superyo es una exigencia pulsional, como lo describía Freud, con su poder ilimitado más allá del principio del placer. La pulsión revela cada día más su lado mortífero. La manifestación de la pulsión de muerte puede revestir muchas máscaras. La sobredosis no se sitúa únicamente en la evidencia de las conductas suicidas de los toxicómanos y de las drogas duras. El sujeto puede matarse trabajando, puede escoger prácticas de deportes peligrosos, puede escoger viajes extraños. Creo que hace poco un millonario acaba de ser uno de los primeros que fue a la luna, ¿no? Ya se pueden comprar esos viajes extraños. Puede presentar un apetito multiforme por el riesgo. Puede escoger el suicidio político, hacerse una bomba humana y gozar de su muerte. Y nosotros podemos volvernos testigos de eso, ayudados por los medios de prensa y televisión, como por ejemplo en las imágenes repetidas de septiembre 11 del 2001, o en tantas otras que nos vemos constantemente. Vemos una tragedia y inmediatamente los medios de prensa y comunicación no aflojan esa imagen hasta llegar a un punto de saturación. Para algunos, solo deberían tener derecho los hijos, los que son capaces de formar una familia correcta, es decir, una familia bien unida, limpia y justa. Y habría que prohibir los niños a los otros, porque si no después todo el mundo tendrá que ocuparse de ellos. La posición contraria sostiene que habría modos de tolerar todo tipo de familias que necesitan una muy alta tecnología en torno de instituciones intermediarias, de amparo, de albergues, que reemplazan a los abuelos que ya no existen y a los padres que apenas existen, y que todo esto debe mantenerse para permitir transmitir a las futuras generaciones cierto número de valores. Nosotros nos podemos preguntar si la familia va a desaparecer. La ciencia operó una disyunción radical entre la procreación, la sexualidad y la filiación. Sin embargo, lo que vemos es que la familia mínima, es decir, conyugal, nunca ha sido más popular que ahora.
Seduce inclusive a aquellos que parecen los más alejados, como los militantes homosexuales de los dos sexos, como les decía antes. El derecho a la familia, el matrimonio, a la homoparentalidad ha sido así una de las grandes reivindicaciones más o menos satisfechas en numerosos países occidentales. Es una verdadera revolución porque la familia se encuentra al opuesto de los años 30. La familia puede ser el lugar de la prohibición del goce, de lo que se llama la castración, y aquel donde se puede gozar de esa desaparición del goce. El primero tiende hacia la ley, el ideal. El segundo hacia una forma civilizada, fragmentada de goce en términos lacanianos de objeto A. Pero es en el seno de la familia que se puede mantener aquello tan frágil que se llama deseo. Entonces toda la pregunta es esa. Y para terminar, una pequeña referencia a un artículo de Rose Paul una psicoanalista francesa, que apareció en una revista que se llama La Causa Freudiana número 65. Ella planteaba las familias hipermodernas, otro nombre más, vean que hemos hablado de familias globalizadas, las familias postpaternales, las familias del postmodernismo o si no familias hipermodernas. Se caracterizan por ser familias recompuestas o que presentan todas las variantes que las procreaciones por asistencia médica autorizan en las parejas heterosexuales o homosexuales. En ese contexto, la pregunta es, ¿qué devienen las inevitables preguntas que se plantea al niño entrar en la sexuación genital? Sobre todo cuando la separación entre sexualidad, conyugalidad y filiación es reivindicada por la libertad contemporánea. Reina la ideología de la igualdad a todos los niveles. Los hijos denuncian a los padres, como les decía antes. La fraternidad contractual viene en el lugar de la figura irreductible y trágica del padre freudiano. Ya no tenemos más esa figura. El discurso analítico no debe ni puede escabullirse al debate ni oponerse, sobre todo cuando el malestar y el sufrimiento insisten. Una de las consecuencias es que en la sociedad llamada posexual, procreación disyunta de la sexualidad, el niño nacido sin acto sexual se convierte en el objeto de la ley o del contrato, como en los casos citados anteriormente, o si no, puro asunto de la mujer, puede ser otro de los casos. Hace 50 años ya Lacan anotaba que se le había cortado algo al padre. En el inconsciente, el niño no puede dejar de plantear la pregunta de su origen de ser viviente. El misterio del origen es un misterio del sujeto. ¿Por qué nací? Cada sujeto debe encontrar el significante amo de su existencia. Nací del amor, nací del error, soy la reconciliación, soy el que viene a llenar un vacío, único hombre o varón o mujer en varias generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta pregunta, la del origen, el niño la plantea buscando atravesar el secreto de la sexualidad de los adultos. El secreto del goce parental es el lugar de una escena primitiva vista, entendida o fantasiada por el niño. Y como tal, es la tentativa de pensar lo impensable. ¿Qué hacen los padres en la intimidad? Se puede pensar que en el mejor de los casos el niño va a reconstituir la esfera de lo prohibido. La familia es una creación que se construye de la represión, notaba Lacan, y añadía en los años 70 que aunque los recuerdos de la represión familiar no sean verdaderos, habría que inventarlos. La familia de hoy es un lugar descentrado y polimorfo. Es pensada como el lugar de una igualdad formal, sin principio de garantía ni de diferenciación. El niño ya no es el padre del hombre, sino que es su amigo. La única igualdad, según Lacan, es la del encuentro del lenguaje con lo funcional. Roscoe se preguntaba si esta igualdad formal en el seno de las nuevas familias no esconde un delirio social compartido, el de la posibilidad de franquear la diferencia y sobre todo la diferencia de los sexos. Se pregunta también si no asistimos al crecimiento de una falsa fraternidad contractual entre padres e hijos, que vendría a reemplazar la jerarquía implicada en la ley del deseo.
Esta forma de contrato, en la cual el padre ya no ocupa el rol predominante, es una de las figuras del orden social mismo. Un orden social sin trascendencia, repartiendo los lugares a los cuales el sujeto se conforma en una identificación a la insignia. Las madres modernas no traducen el nombre del padre por un no. Ellas pueden bastarse a sí mismas para ejercer la función de nombrar a. Esta madre sola no es acaso el nombre del goce de la mujer, puesta en posición absoluta, lo que sería regresar aún más acá de la esencia clasificatoria que le correspondía al padre y aún más acá del padre de la alianza. Por eso, Eric Laurent planteaba, si no estamos en vías de retorno al dominio de las religiones basadas en la diosa blanca, sería el imperio ilimitado del goce femenino, más allá del palo el que marcaría el son, el ritmo. Así, en ese contexto, ¿cómo mantener la prohibición del incesto y la inscripción de la función paternal? No son ni lo jurídico, ni lo biológico, ni lo afectivo, porque ser padre no es ningún ser consciente. Muchas gracias.